Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien. Venimos con un programa hoy muy intenso, realmente muy intenso, con temas que hacen a la vida nacional, que hacen a la vida del país, y con temas que hacen a lo que ya no vive el país, inclusive, a lo que ya no está viviendo, no está experimentando como nación, como unidad nacional, como república, como democracia, que ya no vive como Estado de Derecho. Todo eso lo vamos a tratar hoy con la doctora Grisel Pereira, lo que hace el concepto de laicidad y democracia. Una vez más, ¿qué es la laicidad? ¿Qué es la democracia? ¿En dónde está violentada esa democracia, esa laicidad? ¿En dónde es que esa laicidad se pierde? Y se pierde a partir de una fecha muy puntual, que es por allá por el año 2009 prácticamente, donde el gobierno del Frente Amplio introduce cambios, yo te diría cambios sustanciales, muy notorios en materia educativa, en contenidos educativos, y por supuesto eso va a tener su correlato con instituciones vinculadas a una ideología que rompe con la laicidad del país, del Estado. Vamos a conversar con el coronel Alfredo Bravo respecto a lo que significa el ejército hoy por hoy, el estado de situación del ejército, la complejidad del ejército en sí, de las Fuerzas Armadas también, es decir, la complejidad organizativa, presupuestal, las distintas funciones que cumple las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, convocado por el doctor Gustavo Subía en un proyecto que plantea junto a los doctores Luz y Coleman, si no me equivoco, de disponer del Ejército, de personal, de efectivos del Ejército en materia de seguridad pública. Veremos con el coronel Alfredo Bravo si eso es posible, coronel y licenciado. Es decir, hablamos con un profesional, con un coronel, un profesional militar y con un profesional académico, licenciado en historia militar, en historia de los ejércitos. Antes de todo ello, y también, por supuesto, contamos con el Guardián de la República y el caso ANCAP, y los fraudes, las defraudaciones al Estado que se hizo en aquel ANCAP del periodo de José Mujica, el ANCAP que se pretendía que iba a hacer negocios directos con Petroecuador, cuando estaba Rafael Correa como presidente del Ecuador. Bueno, para evitar intermediarios, pasó todo lo contrario y ANCAP se fundió. Vamos a conversar también con el Guardián de la República respecto a ese tema. Pero antes, para abrir el programa, yo quiero detenerme una vez más en el fenómeno Milei, dado que muchos oyentes, muchísimos, y entre ellos un queridísimo amigo, el escribano Pedro Borrea, me decía, qué interesante, y me decían todos, qué interesante ese análisis, este, se hace tan interesante que sabe a poco, nos quedamos con ganas de más, de conocer algo más respecto a lo que usted piensa, y en el caso de Pedro y lo que vos pensás, Rubén, respecto a este fenómeno Milei, porque te venimos escuchando y vamos entendiendo un montón de cosas. Yo simplemente voy a hacer algo muy corto hoy porque no nos da el tiempo, mañana seguiremos con el tema, pero hablando con otro directo amigo, un jurista y un hombre muy culto, conveníamos en recordar al autor Ian Fleming, Ian Lancaster Fleming. Te estoy hablando del autor, el escritor que concibió James Bond. Mirá para dónde me voy. James Bond, un espía británico, un agente de inteligencia británico del MI6. Eso representa a James Bond. Ian Fleming precisamente fue un agente del MI6, fue un espía profesional, un agente de investigación, pero también fue periodista, fue escritor, fue diplomático y escribió 12 novelas originales vinculadas al espionaje, novelas de espías, en cuyas novelas el personaje central es James Bond. 12 novelas escribió y una serie de cuentos. Y en la última novela él decide prácticamente matarlo a James Bond, terminar el ciclo ahí. Al menos queda muy claramente insinuado, si bien queda en un terreno difuso, todo indicaría al lector que James Bond murió. Sin embargo, fue tan grande la expectativa pública y la expectación, fue tan grande la necesidad de la prensa de continuar con James Bond,
la necesidad de las editoriales, que le decían si no había manera de volver, que se lo tomó como un deber, Ian Fleming, volver a escribir historias de James Bond, y retoma entonces la saga novelesca y realiza una serie de novelas. A posteriori de esas 12, te repito, las cuales en la última todo daba a entender que James Bond moría. Claro, lo dejó en un terreno difuso inteligentemente Ian Fleming, y a partir de ahí escribe una novela que va a ser éxito en el cine también. Por supuesto, James Bond va a tener su versión fílmica, muy importante. La mayoría de la gente del mundo conoce a James Bond a través del cine. Y va a escribir una historia, creo que fue por el año 62, y creo que la película es del 68. No recuerdo exactamente, pero se llama You Only Live Twice. Algo así como Tú solo vives dos veces. Creo que se tradujo como Solo se vive dos veces. Esa película que está protagonizada por Sean Connery, que fue uno de los James Bond. Se titula de esa manera tratando de recomponer, de traer al personaje James Bond de esa supuesta muerte. Se trata de la historia de James Bond yendo a Japón. Se tiene que vestir como un japonés, se tiene que disfrazar de japonés, se va a teñir el pelo, se va a transfigurar los rasgos, con los ojos alargados, con la tez cobriza, el pelo renegrido y bien lacio, se va a vestir como un japonés, pero no alcanza con eso, le dice su mentor, quien lo prepara para esa tarea de espionaje. No alcanza con vestirse, con disfrazarse. Hay que encarnar el personaje, hay que estar por dentro de la moral de un japonés, de los usos y las costumbres de un japonés, y por dentro de la manera de pensar y de sentir, cómo piensa y cómo siente un japonés. Es decir, prácticamente encarnar un japonés, convertirse en un japonés. Hasta incluso introduce una de las teorías del teatro, que es una de las teorías que dicen que el verdadero actor es aquel que encarna el personaje, que se mete por dentro del personaje, que no solo lo entiende, sino que siente a ese personaje, siente como ese personaje, piensa como ese personaje y por supuesto actúa de acuerdo a lo que piensa y siente ese personaje. De ahí que muchos actores tengan que hacer terapia después. En ese sentido, James Bond está planteando varias cosas. Está planteando el arte del espionaje como el arte de la encarnación de un personaje, el arte del camuflaje, ya como un arte complejo, donde no es sencillamente vestirse como tal, maquillarse o ponerse una máscara, sino que incluso saber el idioma, pensar, sentir, conocer las costumbres, y tuvo que ir a hacer todo un estudio previo para encarnar ese personaje que va a ser un perfecto espía. Y en un momento determinado, conversando, en un momento de la película, en una secuencia, precisamente, yo no recuerdo si fue James Bond o quien hablaba con él, que le decía, mire, ¿sabe una cosa? Solo se vive dos veces. Una es cuando se nace y la otra es cuando uno logra escapar de la muerte o logra escabullirse de la muerte o salvarse de la muerte, algo por el estilo. Dado que James Bond se suponía que había muerto. Claro, ahora recordándolo, es muy lógico pensar que fue James Bond, porque estoy hablando de memoria. Evidentemente, seguro que James Bond manifestó eso, rescatando a James Bond, justificando el hecho de que continúen sus historias, pero planteándonos al espíritu británico desde la defensa de la corona, el espíritu británico de la nacionalidad, de la unidad nacional y del orgullo británico, el orgullo de pertenecer a ese reino. Todo eso encarna a James Bond y encarna a la inteligencia británica del MI6. Pero encarna más, encarna al ser humano viviendo en la vida pública. Y acá ya paso al fenómeno Milley, después de decir todo esto. Milley encarna precisamente vivir en la vida pública, tener el orgullo de ser un liberal
tener el orgullo de ser argentino, representa el honor y el orgullo de ser argentino, pero el orgullo de ser argentino de acuerdo al proyecto original que formuló Juan Bautista Alberdi, el doctor Juan Bautista Alberdi, abogado, diplomático, escritor, economista, filósofo, como eran los hombres eruditos de esa época. Claro, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX hacia finales del siglo XIX. Hablamos de un proyecto de una Argentina liberal, democrática, republicana, cuyo soporte sea un Estado de Derecho a la medida de las concepciones democráticas y republicanas en el ejercicio del poder. Y como unidad estatal, en ese caso, un país federal, concebido por Alberdi, un país federal. Eso encarna Javier Milei, un economista de alto nivel, docente universitario en economía, con 2 maestrías, una persona además culta, que hace muchos años que lee y estudia muchos temas vinculados a la filosofía, a la ética, a la filosofía política. Dice que estudia la Torá con un rabino. Es decir, es una persona con muchas inquietudes intelectuales y espirituales, aparentemente. Todo eso encarna Milei, que nació a la vida pública. Y yo le agregaría acá que no solo se vive 2 veces, sino que en muchos casos se puede llegar a vivir 3 veces, cuando se nace, cuando se logra escapar a la muerte y cuando se nace a la vida pública. Eso explica inclusive Hannah Arendt en La condición humana. El ser humano pasaría a ser tal cuando se enfrenta a los problemas, a los complejos problemas o inconvenientes que se presentan de acuerdo a la creatividad humana, al pensamiento humano, que escapó a la problemática meramente natural, sino que ya se constituyen como un universo de problemas cotidianos vinculados a la capacidad humana de crear, de investigar, de desarrollar complejidades. Estamos hablando de la política, de la economía, del derecho, estamos hablando de las ciencias, estamos hablando del arte, y el ser humano que se involucra en todo ello va a pasar a vivir una vida pública, eso que tanto le gusta a los americanos, a los norteamericanos, pero que tanto le gusta a los políticos, estar inmersos en la vida pública, resolviendo problemas que son humanos y que se superponen a la problemática que la naturaleza nos plantea, sino que tiene que ver con las resoluciones que el ser humano hace, con las complejidades que el ser humano creó, la tecnología, los dilemas económicos, políticos, organizativos, resolver problemas vinculados a la corrupción humana, el derecho, la complejidad de la estructura jurídica de un Estado, la complejidad de ese sistema de normas que implica las ciencias jurídicas. Todo eso es nacer a la vida pública. Y Milei nació a la vida pública a través de los medios públicos de comunicación, sean privados en su origen o públicos estatales. Pero los medios de comunicación, los medios informativos, los medios periodísticos son públicos, te hacen trascender a la vida pública. Eso es lo que pasó con Milei, como pasa con cualquier político, con cualquier estadista. Tiene que nacer a la vida pública para desarrollar un récord, un derrotero político. Eso está pasando con Milei. Por eso les decía ayer que no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, y no es que se trate de un fenómeno de medios. No explicamos nada con decir que es un fenómeno de medios. Hoy por hoy es un candidato a presidente que plantea precisamente ese orgullo nacional argentino de recomponer a la República Argentina, de recomponerla como república, como Estado de Derecho y con un modelo económico de desarrollo, precisamente en esta Argentina que está desplomada, destruida
económicamente. Ahora sí, si te parece, Maxi, vamos a una pausa y nos adentramos en cada una de las columnas que están prometidas para el día de hoy. Quédate ahí.